Con el vocabulario metrológico y bueno, lo que sí es importante es que tratemos de identificar que todos estos términos que estamos revisando no son aislados, van a tener relación unos con otros y también recordando que lo que estamos revisando no es el total de contenido de los documentos de referencia, son algunas definiciones, algunos términos que he considerado de importancia para ustedes, sin embargo puede haber muchos otros términos que sean de utilidad y que, bueno, ustedes tendrían que irse al documento original para poder hacer esta distinción. Para asegurar la exactitud de una medida, recuerden que es muy importante la precisión y esta precisión tiene que ver con la reproducibilidad de la medida, es decir, qué tan reproducible, qué tan repetible es el resultado de esa medida. Y la reproducibilidad se define como la precisión de medida bajo un conjunto de condiciones establecidas o de reproducibilidad. En este caso, la reproducibilidad se da cuando se hace variar una condición y se evalúa el comportamiento entre un estado y el otro. Aquí las condiciones que se pueden hacer variar son el principio de medición, el método de medición, el observador o analista, el instrumento de medición, el patrón de referencia, el lugar, las condiciones de uso del instrumento o de los materiales, el tiempo. Aquí es muy importante resaltarles que si yo quiero evaluar qué tan reproducible es alguna situación o alguna condición, fije todas las condiciones y únicamente haga variar aquella que es de interés. Ahora, si son varias las que son de interés, hay que hacer variar una por una, es decir, fijamos todas las condiciones y hago variar una a la vez. Por ejemplo, quiero analizar qué tan reproducible es mi medida con respecto a si lo mide una persona o lo mide otra. Entonces, en este caso, vamos a fijar el principio, el método, el instrumento de medición, el patrón de referencia, el lugar, las condiciones de uso y el tiempo, y voy a hacer variar que mida una persona y después que mida otra bajo las mismas condiciones. En estas condiciones que se fijaron son las condiciones de reproducibilidad y hacemos variar al analista o al observador y con eso podemos evaluar qué tan competente es una persona con respecto a lo que se espera en el proceso. Por otro lado, también existe la repetibilidad de la medida. En este caso también tiene que ver con la precisión de la medida bajo un conjunto de condiciones fijadas, pero en este caso de repetibilidad, es decir, qué tan repetible, qué tanto podemos obtener los mismos resultados. A estas condiciones que se fijen pueden ser el mismo procedimiento, el mismo instrumento de medición, el mismo lugar, la repetición dentro de un periodo corto de tiempo, la repetibilidad de qué tanto se están manteniendo los resultados que esperamos. Y bueno, en este caso consiste en que se dejen fijas todas las condiciones. En este caso las condiciones de repetibilidad es que todo se mantiene fijo. No se puede hacer variar ninguna condición porque entonces ya no estamos evaluando repetibilidad. Si hago variar al menos una condición, entonces regresamos al término anterior que es la reproducibilidad y por lo tanto hay que ver qué es lo que nos interesa medir. Otro término que nos interesa es el de calibración. Y calibración se divide como la operación que bajo condiciones especificadas establece como primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida obtenidas a partir de los patrones de medida y bueno, lo que se reporta en el informe de calibración del instrumento patrón. Y en una segunda etapa, que esta información se utilice para relacionar el resultado de lo que mide nuestro instrumento. Aquí es muy importante que sepamos que la calibración es al decir que es una relación, se reserva hacer una mera comparación de cómo se encuentra nuestro instrumento bajo calibración o nuestro instrumento de medida con respecto a los patrones de referencia con los que es comparado el instrumento. Entonces, en este caso nada más es que nos dicen el estado en el que se encuentra
nuestro instrumento a través de los errores o el mensurando que se ha reportado en el informe de calibración. Lo que sí es importante es que calibración solamente es conocer el verdadero estado del instrumento, porque se hace una comparación entre patrones y los resultados que arroja mi instrumento. Por lo tanto, calibración no es sinónimo de reparación. En algunas ocasiones, cuando los instrumentos tienen un error muy grande, normalmente escuchamos en la empresa decir: mándenlo a calibrar porque ya tiene el error muy grande o está teniendo errores muy grandes. Aquí sí está correcto que lo manden a calibrar. Lo que está incorrecto es que esperen que ese error se corrija con una calibración. Es incorrecto, ¿de acuerdo? Si yo quiero que el error disminuya o se corrija, tengo que solicitar un ajuste o un mantenimiento correctivo y después hacerle nuevamente la calibración para volver a conocer en qué estado se encuentra o bajo qué condiciones se encuentra mi instrumento cuando se vuelve a comparar el resultado que arroja el instrumento con respecto a los patrones de referencia que lo calibran. Espero que quede claro. Si tienen duda, por favor escriban sus dudas por vía WhatsApp para que podamos ampliar los contenidos y esto sea completamente claro para ustedes. Para que vayamos mejorando el entendimiento de todos estos contenidos que ciertamente son un poquito difíciles de entender, tenemos otra definición que es instrumento de medida, el cual se define como el dispositivo que es utilizado para realizar las mediciones, ya sea que lo realice solo o asociado con uno o varios dispositivos suplementarios. También podemos tener instrumentos de medida con un dispositivo indicador, que no es otra cosa más que la pantallita que pueden llegar a tener las balanzas, las básculas. En este caso vemos en la imagen un vernier, y se define como el instrumento de medida que produce una señal de salida con información sobre el valor de la magnitud de medida, que es la que se muestra en el display o pantallita del instrumento de medida. Asimismo, la indicación se define como el valor proporcionado por un instrumento o bien un sistema de medida, es decir, la cantidad que resulta de la medición. Otra de las definiciones que es muy importante que comprendamos es el valor nominal, y se define como el valor redondeado o aproximado de una magnitud, característica de un instrumento o sistema de medida que sirve de guía para su utilización apropiada. Por ejemplo, si queremos medir 2 grados Celsius, por ahí vamos a ver que en los ejercicios usamos este intervalo de 2 grados Celsius a 8 grados Celsius. En este caso el valor nominal es de 2 grados Celsius, aunque nuestro dispositivo mida, por ejemplo, 2.03 o 1.997, no importa, pero lo que nos interesa es el intervalo de 2. Claro que para la interpretación ya nos interesa el resultado exacto, ¿verdad? Entonces aquí aparece un ejemplo de que el valor de menos 20 grados Celsius de temperatura es una temperatura máxima de almacenamiento. Puede estar variando ligeramente por la característica propia del instrumento, pero el intervalo va a estar cercano a menos 20. Obviamente aquí, si es crítico, vamos a ver qué efecto tiene la incertidumbre sobre esta cuestión crítica, pero lo veremos en su momento. Otro término que es de interés es el intervalo de medida. Esto es muy importante porque debemos de saber bajo qué intervalo estamos midiendo y con base en eso tomar decisiones. Y el intervalo de medida se define como el conjunto de los valores de magnitudes de una misma naturaleza que un instrumento o sistema de medida dado puede medir con una incertidumbre instrumental especificada en condiciones determinadas. Esto es muy importante que tengamos presente, porque dependiendo de lo que estamos midiendo, pues bueno, vamos a saber si tenemos que tomar una decisión crítica o no. Entonces, el intervalo de medida no es otra cosa más que el conjunto de valores en el cual vamos a estar teniendo nuestro resultado esperado.
Y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque este intervalo puede ser incluso hasta crítico para la toma de decisiones si es que tenemos errores máximos tolerados, etc. El siguiente término que es de interés es el sesgo de medida. Y el sesgo de medida se define como el valor estimado de un error sistemático. ¿Recuerdan que ya revisamos la definición de error sistemático? Bueno, si tienen duda los invito a que vuelvan a revisar el video para que nos vayan aclarando las dudas. Recuerden que cada uno de los conceptos está relacionado con algún otro y es vital que comprendamos todos para el mejor entendimiento de cada una de las definiciones. Bien, como el sesgo de medida es el valor estimado del error sistemático, no es otra cosa más que sepamos qué tan lejos estamos del valor de referencia cuando realizamos una medición. ¿De acuerdo? Recuerden que el error es la diferencia entre el valor medido y el valor de referencia. Lo mismo pasa con este, porque el error sistemático, recuerden que es qué tan lejos estamos del valor de referencia es el error, y el sesgo no es otra cosa más que cuánto estamos, cuál es el valor estimado, es decir, ya se cuantificó. Mientras el error me dice que sí estoy lejos o estoy cerca, el sesgo, bueno, el sesgo ya es cuando se conoce. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla de resultados de un informe de calibración y nos está mostrando que se reporta entre otros valores el error de la indicación. Recuerden que el sesgo es el valor estimado del error sistemático. En este caso, ciertamente el error total, recuerden que es la sumatoria del error sistemático más los errores aleatorios. Pero en este caso nosotros lo vamos a tomar como error de indicación general, como el error total de la indicación, para que podamos hacer una corrección a nuestra medida. Por lo tanto, este error de indicación es como un sesgo que se tiene por parte natural de nuestro instrumento, de acuerdo a cómo lo estamos usando, qué tanto lo procuramos o lo cuidamos o qué tanto lo maltratamos, si es un instrumento viajero, si es un instrumento que no sale de nuestro laboratorio, de nuestra empresa, y que bueno, finalmente mantiene mejor sus condiciones cuando se cuida de alguna manera que cuando es más ajetreado o más manipulado, pues este error puede llegarse a incrementar. Bien, entonces este error podemos ver que para el valor nominal de 2 grados Celsius, que en realidad en la segunda columna dice que nuestro patrón mide 2,197 grados Celsius, el error es de 0,303 grados Celsius. En este caso les voy a pedir que tengan a la mano un informe de calibración de cualquier instrumento. Si tienen dudas, por favor escríbanos vía WhatsApp, pero traten de localizar esta tabla de resultados. Por el momento traten de localizar qué es lo que están midiendo, cuál es el mensurando, porque en este caso el mensurando es el error de indicación de un termohigrómetro, ¿de acuerdo? Que mide grados Celsius y que el intervalo que le interesa a la organización es de 2 a 8 grados porque es un intervalo de refrigeración, ¿de acuerdo? Entonces vayan ubicando ustedes en sus certificados qué condiciones son las que ustedes están midiendo y si les reporta el error de indicación o qué otro resultado les arroja. Por favor, escríbanlo. ¿Y qué vamos a hacer con ese error de indicación? Si se dan cuenta, en el certificado o en el informe de calibración nos reporta que su error de indicación es de coma o 0,303. Cuando lo tenemos así, en automático sabemos que cualquier número que carece de un signo en realidad tiene un signo positivo. Cuando un informe de calibración me reporta un signo positivo, significa que en ese valor nominal, en nuestro caso el de 2 grados Celsius, está leyendo de más 0,303 grados Celsius. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Considerar que este es el valor conocido del error y necesito entender que esto es un sesgo porque es el valor estimado o el valor conocido del error. ¿Qué voy a hacer con ese sesgo? Pues necesito compensar mi medición o corregir
el error. En este caso, para poder corregir necesito encontrar mi factor de corrección. Si el instrumento está pesando de más, ¿qué tengo que hacer para corregirlo? Pues restarlo, ¿verdad? Entonces, tan sencillo, yo le voy a poner el signo contrario a lo que reporta mi instrumento. Si mi instrumento me reporta un resultado de más, pues yo tengo que ponerle aquí menos, o si me reporta un resultado de menos, pues yo tendría que ponerle aquí algo de más, y se suma algebraicamente al valor del resultado de la medición. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Bien, entonces, una vez que yo tengo que compensar ese error, ¿cómo lo voy a aplicar? Bueno, pues lo voy a corregir, y entonces sería 0,303. Para corregirlo lo tengo que poner con el signo menos, ¿verdad? Bien, el instrumento mide de más esta cantidad y yo corrijo restándole esa cantidad del error. Si tienen dudas, por favor escríbanos vía WhatsApp para que podamos ir aclarando cada una de sus inquietudes. En este caso, lo importante que me interesa que nos quede claro es que cuando me reporta el error, yo tengo que saber que es el valor conocido del error, es un sesgo mismo que se tiene que compensar o corregir, y lo corrijo con un factor de corrección que va con el signo contrario, tan sencillo, ¿de acuerdo? Porque si mide de más, entonces se lo resto, pero si mide de menos, entonces se lo sumo, ¿de acuerdo? ¿Qué hacer con este valor corregido? Vamos a suponer que yo voy ahorita al refrigerador, porque estamos hablando de un intervalo de refrigeración de 2 grados Celsius, y vamos a suponer que yo voy al refrigerador y me mide 2,15 grados Celsius. Este es el valor medido, pero resulta que mi informe de calibración tiene un error, ¿verdad? Un error de 0,303. Entonces, aplicando la corrección, tengo 2,15 grados Celsius, que es lo que leí en mi termómetro, perdón, y tengo el error o el sesgo de medida. ¿Qué dijimos que tenemos que hacer? Como en el informe de calibración aparece con un signo de más, entonces yo le voy a poner un signo de menos, y lo cual indica que se tiene que restar algebraicamente de ese valor medido, de tal manera que yo al restárselo estoy teniendo el valor corregido y la cantidad real que está en el que se encuentra mi instrumento es de 1,847 grados Celsius. Entonces aquí sería cuestión de preguntarnos, si el intervalo de medida es de 2 a 8 grados Celsius, entonces cuando yo mido 2,15, este valor corregido de 1,847, que es la medida real de mi instrumento, ¿se aprueba o se rechaza? ¿Está dentro del intervalo o está fuera? ¿Qué pasa ahí con por ejemplo, con el producto que se almacena bajo estas condiciones? Eso es algo que ustedes se tienen que cuestionar, y que por supuesto aquí viene la toma de decisiones en los procesos. Y precisamente porque tenemos esa responsabilidad de realizar la toma de decisiones, tenemos que considerar otro término más que se denomina incertidumbre de medida. Por definición, la incertidumbre de medida es un parámetro no negativo que tiene una característica que caracteriza la dispersión de los valores que se le atribuyen al mensurando, recordando que el mensurando es ¿qué? La magnitud que se desea medir. Muy bien, perfecto, qué bueno que te acordaste. Y a partir de la información que estamos utilizando se define esta incertidumbre de medida. Es muy importante que consideremos que es un parámetro y que nos va a dar un indicio, una idea de cómo está la dispersión de nuestros valores. Cuando hablamos de dispersión, en automático nuestra mente tiene que viajar a hablar de precisión. Recuerden el término de precisión. Regresen a revisarla si es que no se les viene a la mente, porque es muy importante que empecemos a unificar estos criterios, ¿de acuerdo? La nota nos dice que la incertidumbre de medida incluye componentes
precedentes sistemáticos tales como aquellos que se asocian a correcciones, lo vimos hace un momento, a valores asignados a patrones, que también tendrá que sumarse aquí. Es decir, para estimar la incertidumbre de medida se pueden usar una serie de información para poder definirla, para poder establecerla. Nosotros como usuarios no necesitamos definir estos componentes porque quien calibra ya se dedicó a establecer todo ese método de definición de la incertidumbre. Yo lo único que tengo que hacer como usuario es utilizar ese valor. ¿Y para qué lo utilizo? Precisamente para tomar decisiones sobre los resultados que estoy teniendo en mi proceso o en las mediciones que realizo en mi proceso. Y entonces, regresando a nuestro ejemplo del informe de calibración, vemos que en la última columna se nos reporta la incertidumbre de medida y tiene un nombre que se llama incertidumbre expandida K igual a 2 y tiene una U mayúscula porque la U mayúscula representa la incertidumbre y tiene un más menos porque recuerden que por definición la incertidumbre es un parámetro que define la dispersión, ¿verdad? Por lo tanto va a hablarnos de un intervalo, de un nivel de confianza en cierto intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, si regreso a mi ejemplo, quedamos que el valor corregido de la medición realizada es de 1,847, ¿de acuerdo? 1,847. Y de acuerdo con nuestro informe de calibración que estamos usando en el ejemplo, tenemos una incertidumbre de 0,86. En este caso no va a tener signo porque recuerden que es un parámetro no negativo, es decir, siempre va a ser positivo porque se va a asociar con un intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que entonces yo a mi valor corregido, a mi valor de medida corregido, le tengo que sumar perdón, este valor de la incertidumbre y si se lo sumo, entonces mi resultado en realidad es 1,933. Pero también tengo que restárselos porque recuerden que la U tiene un más menos. Entonces más 0,86 es 1,933. Y 1,847 menos 0,086 nos resulta 1,761. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Que yo tengo mi valor medido de 1,847 en su valor corregido. Y si yo pongo un intervalo, resulta que cuando le sumo la cantidad de la incertidumbre, me da un 1,933 y si se la resto me da 1,761. ¿De acuerdo? Como tiene un factor de cobertura K igual a 2, significa que nos está hablando de un 95% de nivel de confianza aproximadamente. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 mediciones que yo realice, 95 van a estar dentro de este intervalo. Entonces, recordando que la incertidumbre caracteriza la dispersión de mis resultados, es por eso que mis resultados podrán encontrarse a lo largo de este intervalo. Ahora yo les pregunto, si mi intervalo de medición para conservar mis productos es de 2 a 8 grados, el valor medido de 2,15 grados Celsius es correcto, están bien conservados mis productos, recordando que el intervalo de medida es de 2 grados a 8 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, aparentemente 2,15 está dentro del intervalo, pero ¿qué pasa cuando hacemos la corrección del valor por el error de medida que ya tiene mi instrumento? Resulta que es de 1,847 grados Celsius, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Acepto o no acepto? ¿Está correcto mi proceso? ¿Tengo que tomar acciones? ¿Tengo que considerar una salida no conforme? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Analicemos. Si mi resultado corregido es de 1,847 y vimos anteriormente que aplicando la incertidumbre que reporta mi instrumento o mi informe de calibración del instrumento de medición es de 1,93 a 1,761, entonces el resultado de la medida que yo estoy tomando está dentro del intervalo, está correcto, puedo aceptar el proceso.
Fíjense bien dónde queda el intervalo de medida. ¿Qué hacemos? ¿Está dentro? ¿Se acepta? No, ¿verdad? Está afuera y por lo tanto se rechaza porque no cumple el intervalo de medida. Aunque aparentemente 2,15 estaban dentro del intervalo, el resultado corregido es de 1,847. Varía bastante, ¿verdad? Entonces es muy importante que no nos dejemos llevar por la medición nada más. Recuerden que al inicio del curso les dije que no basta con medir, hay que medir bien. Esto es medir bien. Cuando utilizo toda la información de mi certificado, de mi informe de calibración, para poder tomar decisiones. En este caso, por el resultado que tengo, yo rechazaría el producto almacenado bajo esta condición, o si se trata de aceptar un proceso, yo lo rechazaría porque está fuera del intervalo permitido. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? Recuerden estarnos escribiendo sus dudas vía WhatsApp al chat que ya está establecido. Y tenemos un término adicional que es el de trazabilidad metrológica, que se define como una propiedad de un resultado de medida. Entonces la trazabilidad, al ser una propiedad del resultado de medida, es porque no le puede faltar. Siempre debe de estar como parte del resultado de medida. Entonces la trazabilidad metrológica es la propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones, y esta cadena tiene que estar documentada a través de los informes de calibración, y cada una de estas calibraciones va a ir contribuyendo a la incertidumbre de medida final de mi medición. En este caso es una manera muy esquemática de decir hacia dónde se van relacionando mis patrones de medida del instrumento de medición que se está utilizando. Aquí tenemos un ejemplo de una carta de trazabilidad. Recuerden que si ustedes están trabajando con proveedores acreditados ante cualquier organización o ante cualquier entidad, pueden solicitarle esta carta de trazabilidad de tal manera que conozcan eslabón por eslabón qué patrones están relacionados con la calibración de su instrumento, puedan constatar esta cadena ininterrumpida de calibraciones que nos llevan hacia un patrón nacional, y por supuesto también conocer las incertidumbres asociadas que contribuyeron a la incertidumbre final de la medición. Y bueno, con lo revisado hasta ahorita estamos listos para realizar una evaluación correcta a nuestros proveedores que calibran los instrumentos de medición, y por supuesto para inspeccionar los informes de calibración que nos están entregando. Recuerden que los términos que revisamos son algunos de los tantos que existen en los documentos de referencia, y por eso es que ya tienen las ligas para que puedan consultar los documentos actualizados de esta información independientemente del tiempo en el que lo hagan. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la siguiente etapa donde vamos a aprender o a revisar cómo debemos de evaluar a nuestros proveedores.